Noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. En la mesa de los noticieristas saludo con mucho gusto a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. A Milton Rojo. Milton, igualmente con mucho gusto, buenos días. Muy buenos días. Y a Javier Cabrera. Javier, gusto saludarte. Muy buenos días al auditorio. Bueno, pues hay mucha información. Finalmente se consumó, lo habíamos adelantado aquí. El Senado de la República consumó la desaparición de 7 órganos autónomos, alentada por Morena, y fue visto como el resurgimiento del ogro filantrópico, así lo llamaron ahí, con 86 votos en favor y 42 en contra. El Pleno aprobó en lo general la reforma que desde febrero alentó al entonces presidente López Obrador. Avanzada la sesión, avalaron la reforma también en lo particular con 86 votos a favor y 40 en contra. Es un hecho. El senador perredista Javier Corral votó en contra. ¿Es perredista, Javier Corral? Sí, ya. ¿Por el PRD ahora? De toda la vida, dijera Marco. Javier Corral votó en contra. ¿No entró por Morena? Sí, entró por Morena. Sí. Él es morenista ya ahorita. Había sido gobernador del PAN. Sí. Bueno, pero como dice reforma que el perredista. Bueno, Javier Corral votó en contra a sus correligionarios y les explicó que él también había impulsado la creación del INAI y del COFETEL. Y que se inclinaba por la congruencia. De acuerdo con el dictamen aprobado, la desaparición de los órganos autónomos que serán sustituidos por organismos dependientes del gobierno federal es un hecho. La extinción abarca el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, la Comisión Federal de Competencia, la COFESE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, el CRE, el Consejo Nacional de Evaluación y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Le faltó el INEGI, que le traía ganas, ¿no? Sí, También sí. López Obrador. Manlio Fabio Beltrones, senador sin partido, trajo a colación al PRI al recordar que el gobierno absorbía todas las funciones del Estado, pero luego había entrado en un proceso gradual de apertura democrática para terminar con esa centralización, y por eso se crearon estos organismos. Bueno, pues esto ya es un hecho. El día de hoy, por cierto, la comisionada del IFAI lamentó lamentó estos hechos. Blanca Ibarra: deseo que el nuevo esquema asegure la efectividad de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales, dijo a través de sus redes sociales. Javier. Esa es una de las dudas que se tienen. ¿Cómo se va a manejar esta información? Se va a ver apertura, ya lo estamos viendo en algunos renglones, sobre todo a quien ha solicitado información, aún todavía con el INAI, pues de la guardia que tiene el expresidente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un organismo efectivamente que, como dice Beltrones, es un organismo con el paso del tiempo, la sociedad fue empujando para que el gobierno dejara de ser centralista y empezara a abrir la información en muchos renglones, y sobre todo también en cuestión de tipo de la competencia comercial y competencia en telecomunicaciones, que hubiera un órgano que diminiera las controversias entre el sector público y el sector privado. Hoy nuevamente el Estado vuelve a concentrar todo el poder, y esto veremos qué tanto es benéfico o no benéfico. Una de las argumentaciones que esgrimió de su momento el entonces expresidente de la República, hoy expresidente de la República, fue en el sentido de que era un gasto sumamente alto, innecesario, y que todas esas atribuciones y facultades pueden ser absorbidas por varias secretarías. Ya dieron a conocer incluso cada una de estas áreas, dónde van a ir y se va a dar respuesta a todos los cuestionamientos. La pregunta es: ¿qué va a pasar con todo ese personal especializado que se dio en cada una de estas áreas? Si van a continuar ellos dentro del sector público, en las áreas ya referidas, se les va a respetar sus derechos, o van a ser liquidados. Es una de las preguntas. ¿Quién va a sancionar hoy si no te dan la información pública? Que sea es otro tema también, porque varios de esto va a la función pública. Si tú solicitas una información y no te la dan en tiempo, informa, o te la niegan, pues ¿cuál va a ser los mecanismos? Hay muchas dudas, sobre todo en este cuestionamiento. Bueno, pues hoy ya
Se desaparecen los organismos, viene ya una nueva forma de trabajar del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y veremos efectivamente qué tanto retroceso pudiéramos tener o qué tanta apertura iremos a ver. Pero también hay muchos organismos del sector privado que se han especializado también en este seguimiento de la información. Veremos qué tanto pueden ellos avanzar también como sociedad abierta a obtener la información que requieran para hacerlo público, sobre todo en lo que corresponde al ejercicio público, sobre todo de los recursos públicos, cómo se compra, cómo se paga, a quienes asignas obras, que son los cuestionamientos más fuertes y que se aduce que eso es lo que se quiere ocultar. Así es, y que había habido grandes revelaciones, ¿no? Hay que decirlo, Javier, sí, gracias a sus organismos también. Sí, hay gente que muy experta en investigaciones, como esto, muchas investigaciones, sobre todo cómo se han hecho las obras, cómo se han asignado, quién han sido los beneficiados, ¿no? Milton. Sí, con estas desaparición de estos organismos, pues quién gana y quién pierde, ¿no? Entonces, ¿quién gana? Ganan las élites gobernantes. ¿Quién pierde? Pues pierde todo ese entramado social que había buscado crear contrapesos a los poderes. Pero eso ya no importa, porque no estamos ya en el México de la transición. Estamos en el México de la construcción de ese partido hegemónico, como lo fue el PRI durante más de 60, 70 años. O sea, nos devolvimos al pasado, o sea, como si fuera película de Michael J. Fox, ¿no? O sea, volver al pasado, no volver al futuro, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué dijo Beltrones? O sea, Beltrones le entendía el logro filantrópico, porque varias veces lo movió al logro, ¿no? Entonces, o informaba ese logro. Y esto viene a raíz de un ensayo de un escrito de Octavio Paz, donde, pues, el sistema político mexicano era ese ogro filantrópico. O sea, era un ogro, sí, pero también era bueno, era filantrópico. ¿Por qué? Porque si te portabas bien con el sistema político, daba. Y era bueno, ¡ay, qué buena onda el ogro! Pero lo cuesta. Ahora también, amor con amor se paga. Pero lo cuesta. Sí, claro, ¿no? Claro. O sea, por eso. Paga bien, ¿eh? Sí. Entonces, y como el logro aquel que dices tú, sí, cuando cobra bien. Cobra bien. Pero si te portabas mal con el logro, ¡zas! Era el golpe, ¿no? Entonces se volvía como un ogro. Y ahorita también, Milton. Por eso, o sea, es igual, estamos volviendo a ese restablecimiento de ese partido hegemónico, donde ahora, digamos que pues se ha instalado en frases cortas y se ha instalado en función de ese evangelio político. O sea, hay una teología de la política actualmente, y vamos a esas frases, ¿no? Abrazos no balazos, el gran humanismo mexicano, porque así se va a determinar las de estas, amor con amor se paga, mi pecho no es bodega, y bueno, y varias. Entonces, en esa función, esa construcción que se hizo para refrenar al poder, se acabó. Así es. Nada más antes de seguir con Francisco, quiero avisarle a la audiencia que no se puede circular por la zona de la salida a Costa Rica, en el Trébol. Ahí se reportan algunas detonaciones de armas de fuego, al parecer un enfrentamiento ahí en alguna zona cercana en los campos, no precisamente en la carretera, pero se están regresando a los vehículos en el puente de Costa Rica para que tome precauciones, evite circular por la zona. Al final le doy más detalles. Francisco. Mira, el fondo de todo esto, la clave de todo esto y que le ha funcionado a Morena para haberse consolidado nuevamente en la presidencia de la República, son las pensiones. Lo que en su época Salinas echó a andar con solidaridad, pero lo he repetido varias veces aquí, López Obrador de la presidencia elevó la mira. Claro, hoy para cubrir todas las pensiones que fueron elevadas a rango constitucional, pues de acuerdo a lo que se han analizado los especialistas financieros, en el proyecto del 2025 del presupuesto federal, pues parece que en las pensiones se va la mayor tajada. Es decir, lo que se está destinando a las pensiones equivale al presupuesto de varias secretarías de Estado, ¿no? Entonces ahí es donde está la clave de todo esto, ¿no? Pero en el fondo y en la forma,
porque decía don Reyes Heroles que la forma es fondo. Esto sigue exactamente siendo igual de la época del PRI principalmente. El PAN duró 12 años en el poder y no atinó cómo hacer las cosas, cómo mantenerse. Quiso imitar al PRI y no le salió. Pero ahorita estamos montados, ¿quién nos iba a decir? Con ese poder absoluto que tiene ahorita en general, política y judicial y legislativamente Morena, ¿quién nos iba a decir que estamos montados en aquella frase cínica de Carlos Salinas de Gortari desde la presidencia de la República, cuando volteó y le dijo a los de la izquierda de aquel tiempo: ni los veo ni los oigo? Así están ahorita. Es decir, ahorita la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, sin cubrir ninguna forma, pero sí el fondo de la línea que les dan, pues se ha convertido en una oficialía de partes. Es decir, aprueban leyes al caliente, y sobre todo la agenda que les dejó pendiente pues el líder de todos ellos, que sigue siendo Andrés Manuel López Obrador, hoy expresidente, pero que en la forma y en el fondo, desde Palacio Nacional se sigue trabajando exactamente como lo hubiera hecho él. Las respuestas de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum son exactamente, textualmente, casi calcadas de lo que decía el presidente López Obrador. Entonces, creo que independientemente de todo, al final la clave está en eso, ¿no? Ahora, va a llegar un momento en que irá a alcanzar para cubrir las pensiones a rango constitucional. No lo sabemos, pero por lo pronto, en el proyecto del 2024, los gastos que se hicieron excesivos, del 2025, los gastos que se hicieron excesivos del 2024, y esto aceptado por el actual secretario de Hacienda, para sacar adelante y acelerar la conclusión de las magnas obras del presidente López Obrador, que ya conocemos y que no concluyeron, pues desfondó la caja del gobierno federal. Por eso el actual secretario de Hacienda dijo: para el 2025 tenemos que hacer una pausa, es decir, un recortadero a toda la cadena del presupuesto, que va a impactar no nomás al gobierno federal, a los estados y ni se diga a los municipios. Así es. Hay muchas opiniones al respecto. Saludos a Francisco Treviño, a Rigolais León, gracias a José Ramón García, a José Luis de la Rosa, a Silvia Rodríguez, a Lupita Sandoval, a Martín Enrique Pérez, a Guadalupe González, a José Eduardo Lecona. Muchas gracias a todos ustedes, por supuesto también a José Juan Tadeo, a Francisco Robles, a Marco César Arismendi, a Rudy Martínez, a Lucero Legaspi. Gracias a todos ustedes, a Rubén Ríos. Javier, vamos a conclusiones. Así es, bueno, la desaparición de estos organismos bajo la argumentación de que salen muy caros y que pues se requiere recursos económicos para seguir solventando la administración pública. Bueno, fue la argumentación básica que dio Andrés Manuel López Obrador, y que sigue, bueno, pues en la política con los nuevos diputados y nuevos senadores de la República, con una gran mayoría de Morena, a desaparecer estos organismos. Pero ya hemos escuchado las voces, sobre todo de gente muy experta y gente que no está vinculada a Morena, pues haciendo cuestionamientos al gobierno federal, pues está desapareciendo organismos que la sociedad fue empujando con el paso del tiempo para ir abriendo al sector público y quitarle muchos controles que tenía, sobre todo con el tema de la información, ¿no? Hoy esta información que ha servido de mucho, no solamente para que la gente se entere de cómo se hacen las cosas, sino también para hacer muchas investigaciones, y sobre todo, pues inicialmente se dijo que la información estaba siendo utilizada por muchos inversionistas que deseaban poner algún tipo de negocio, y en base a toda la información que iban recabando del sector público, sobre todo toda la normatividad a cubrir y los requisitos para abrir ciertas empresas, bueno, que eso iba ayudando a la economía. Hoy nuevamente volvemos efectivamente hacia un pasado que ya no debía de ser, porque ya vivimos en una época totalmente distinta, en una economía abierta totalmente, donde, bueno, pues el mundo es uno solo, dirían algunas cosas, sí. Y México tiene que ir en ese sentido. Esos son los cuestionamientos que están haciendo.
Y por eso incluso algunos organismos internacionales están cuestionando esta desaparición de varios organismos, sobre todo lo que tiene que ver con el acceso a la información pública. El gobierno federal ha dicho que se va a continuar con esta misma política bajo las atribuciones hoy de una nueva secretaría, pero hay muchas dudas de cómo se va a ventilar estos asuntos y qué tanta facilidad te van a dar para obtener la información que requiera mucha gente por diversos motivos. Así es, Javier. ¿Tu conclusión, Milton? Bueno, sobre quién gana y quién pierde, recordemos nada más los temas de abusos de poder y abusos en el caso Ayotzinapa y en algunos casos donde el ejército mexicano había tenido ciertos abusos de autoridad, se logró gracias a la transparencia, al INAE, ¿no? Los casos de abuso de rendición de cuentas, de pésima rendición de cuentas por parte de Vicente Fox, se supo por el INAE. Muchos eventos, muchos casos también de Peña Nieto, y también los casos de en el sexenio de López Obrador. Entonces, como esta parte dificulta el proceso de volverse, de terminar de hacer un partido hegemónico, por no decir casi único, pues todos estos organismos los quitan. ¿Y cuál es el discurso? La austeridad. La austeridad. Vamos a quitarlo por austeridad. ¿Por qué? Porque sí es cierto, sí hubo algunos funcionarios que abusaban, sí. Y esos debieron de haberlos quitado, pero no quitar la función de transparencia y acceso a la información. Ahora, aquí se va a venir un tema también aquí en Sinaloa. Las CIAIPES, no sé si las tienen que quitar. O sea, si las van a tener que desaparecer para estar en consonancia con eso. Sí. Entonces, en función de eso, si desaparecen las CIAIPES, ¿quién tomaría el control del acceso a la información? Secretaría de Transparencia, yo creo, ¿no? Si se homologara todo eso. Si se homologara todo eso, yo creo que esa parte se la pasarían a Transparencia. Ahora, ¿qué va a pasar con la parte de la gente de la CIAIPES? Las van a liquidar, o sea, que van a pasar a Transparencia, o sea, ¿qué va a pasar aquí en el Estado con esa parte que se ha construido a lo largo de más de 20 años, que es acceso a la información? Pero ahorita no importa, lo que importa es lo que dice Francisco, esa parte de generar unidad nacional a través de la Constitución. ¿Y qué es eso? Es decir, los programas sociales ya son un rango constitucional, ya no te los pueden quitar. Y eso está bien, claro, sí, pero no descuides la provisión de bienes y servicios y el equilibrio y la vigilancia del poder establecido. Francisco. Bueno, Vox Populi, Vox Dei del auditorio me dicen como que ustedes, dice, cuando opinan con un sentimiento prianista. Mire, nos han llamado de todo. Perredistas, petistas, de todo. O sea, ¿a mí qué me han dicho, Pancho? ¿Que soy de dónde? De Morena. De Morena. Que no despistas. No niegues la cruz de tu parroquia. Que traigo chaleco tinto y todo eso. Exactamente. El señor también. No. Así es. Lo que pasa que hay que reconocer que hay nuevas generaciones que no habían tenido acceso a la tecnología y de vernos ahora en diversas plataformas, pero se respetan las opiniones, pero nos han dicho de todo. Pero también, por otro lado, me dicen del auditorio que pues el escándalo que se armó cuando Mario Vargas Llosa en la época del creo que era Salinas. Sí, era Salinas. ¿Era Salinas? Sí, en la época del PRI, 88, cuando 90, dijo que éramos la dictadura perfecta. ¿No? Hubo un desgarre de vestiduras en aquel reunión mundial que convocó Octavio Paz. Y ahora me dicen que ahora, en lugar de ese maximato de la época desde los 30 a los 70, pues ahora tenemos el monarcato, dice, de Palenque y Macuspana, es decir, Palenque, Chiapas y Macuspana, Tabasco. Ahí viene el hijo. Y que estamos en el periodo de la involución mexicana. Es decir, aquí caben todas las palabras, todos los comentarios. Y bueno, insisto, ahorita pienso yo que con toda esa concentración de poder total que tiene Morena, al presidente López Obrador le faltó concentrar el control del Poder Judicial. Lo tuvo unos años cuando el ministro Saldívar, hoy megamorenista, iba a entrar y se cruzaban él. Good morning, le decía Ken Salazar. Hola, buenos días, le decía el otro. ¿No? Good morning. Good morning. O a Carlos Slim, ahí te encargo un plano. Exactamente, ¿no? Y oye, no te había visto, le dijo Ken Salazar al ministro Saldívar. Es que me fui un rato al Times Square a Nueva York. ¿Te acuerdas cuando andaba ya de
de chavorruco y todo eso. Con chorcito y todo. Y toda la cosa y zapatitos blancos. Bueno, tiene derecho también. Bueno, claro que tiene derecho, claro que sí. Entonces, eso no lo pudo hacer. Se quiso involucrar en el nombramiento que al final lo obtuvo Norma Piña, pero él preparó lo que hoy ya vimos, prácticamente lo de la reforma judicial. ¿En qué consiste esto? A lo largo de todo este tiempo vamos a ver en la elección intermedia, que es cuando, Milton, el 2027. El 2027 es correcto. Para renovar diputaciones federales, etcétera, y en algunos estados. Vamos a ver si tiene algún impacto a favor o en contra de lo que actualmente está, y gubernaturas, que lo que actualmente hace Morena en el espectro nacional. Yo la verdad desde ahorita les digo, va a seguir prevaleciendo, ¿no?, la clave de el gasto en las pensiones. Yo pensé que ibas a decir, Francisco, el otro comentario, que no dejan hablar a Pancho, se lo comen entre Javier y Milton, no lo dejan opinar a sus anchas, dice. La mera verdad. Defiéndete, Francisco. ¿Quién es el único que te defiende en esta mesa? Usted, señor director, y el señor director vámonos. Les hace casita y lo y pues uno gracias director, gracias, señor director. Qué barbaridad. Mi querido Javier. Yo creo que alusiones personales. Yo creo que quiere pasar una feliz Navidad. ¿Sí? ¿Es cuánto? Así es cuánto. ¿Qué comes que adivinas? Urgen vacaciones. Todo el mundo andamos pensando en las vacaciones, ¿no? Qué año tan intenso. Algunos, tan fíjate que no sabemos qué es eso. Sí, algunos trabajan todos los años, aunque sean bisiestos, Javier, ¿verdad? Sí. Dirían pues, algunos, es una gran cultura eso. Sí. Javier, como comentario final, ¿crees que vayamos a extrañar o no a estos organismos? ¿Y qué va a pasar con estos millones y millones entonces que se van a dejar de gastar en ellos? Se va a extrañar. Bueno, se tienen que liquidar a todo ese personal, ¿no? También. Sí, es lo que todavía no se sabe qué va a suceder con todo ese personal. Hay mucha gente muy capacitada y experta ya en todo este manejo de la información y a los otros organismos, cada uno de los organismos. Y hay cuestionamientos en algunos, sobre todo lo que tiene que ver con la energía, la controversia de la energía, cómo lo van a ventilar, porque eso también tiene que ver con los tratados que tenemos con Canadá, Estados Unidos y con Europa. Es que sea también que ya están levantando la voz, porque hoy dicen, bueno, ¿y cómo vamos a transitar con estos cambios? Pues se van a tener que adaptar y veremos. Yo creo que el problema es cómo te vas adaptando. Y la gente decía, bueno, pues se va acostumbrando. Y veremos si hay una sociedad fuerte que vaya respondiendo y vaya volviendo a presionar para que se dé marcha atrás y que estos organismos vuelvan nuevamente a operar. Pero esto lo veremos, cuál es la actitud, sobre todo quienes no están de acuerdo, ¿no? Efectivamente. Vamos hasta el siguiente año, ¿no? Vamos a ver si creo que sí, hicieron o no falta estos equilibrios, ¿no? Yo creo que en el próximo proceso electoral, en las urnas veremos qué tanto los ciudadanos, pero el problema es que a veces los ciudadanos se les olvidan las cosas y el tiempo y los sucesos son tan rápidos que te va dando otro tipo de prioridades cuando hay procesos electorales. Así es. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. Nuestra amiga María Rodríguez de la Toledo, Los Mochis. Francisco es el que más habla, dice. Saludos, un abrazo. Gracias. En alusiones a los compañeros. Milton. Bueno, si vamos a extrañar o no los órganos, vamos a ver dos cosas. Primero, lo vamos a extrañar cuando nos ponga Telcel las tarifas que ellos quieran, ¿no? Y que no haya IFETEL que lo contenga. Sí. Ahí vamos a ver, ahí lo vamos a empezar a extrañar. Y dos, cuando ya no haya INAI y no podamos pedir información y sean las secretarías las que te contesten, o sea, la Secretaría de Transparencia o la Secretaría pasa la ventanilla de Anticorrupción, pasa la ventanilla a ver si te dan la información. Ahí muchos de los periodistas hacían su trabajo gracias a ese acceso a la información. Sí. Entonces, al cerrarse esa opción, el periodismo va a mutar otra vez a las fuentes, a recurrir a fuentes de información, o sea, a personas, a datos, porque ya filtraciones. A filtraciones. ¿Por qué? Porque ya no va a haber ventanilla que te dé la información, ya no va a haber. Y esa es parte de este ogro guinda que se está viviendo, que es un ogro filantrópico, pero es con chalequito guinda. Y bueno, y parte de ese ejercicio de gobierno lo estamos viendo ya, gobernando desde la rayuela. Y no es la rayuela del juego, ni la rayuela de Julio Cortázar, ¿no? Es la rayuela
de la jornada. Vean los mensajitos que le manda el expresidente López Obrador a la actual presidenta. Así es. Milton, muchas gracias. Muchas gracias. Y doy lo que me queda de tiempo a Francisco para que vea que soy compadre. Todavía te Mi querido Francisco, No, aproveche por favor los 10 segundos que le quedaron ahorita. Bueno, muy bien. Buenos días, ¿no es cierto? Se cosecha lo que se siembra, ¿no? Creo que a diferencia de las décadas que estuvo el PRI como dictadura perfecta, sí contaba mucho la desinformación inmediata que había. Hoy, a la velocidad del sonido, la gente está permanentemente informada de lo que haga o deshaga un gobierno federal, estatal o municipal. Ahí es donde está la ventaja y la desventaja de quienes actualmente ejerzan algún mandato popular. Pero por más que quieran ocultar la corrupción, etcétera, etcétera, muchas veces desde el interior de cualquier partido político, de cualquier gobierno, hay gente que se percata y pues de manera anónima, si quieres, te hacen llegar la información de cómo corre el agua, cómo corren los negocios, más allá de querer ocultar a toda costa, por lo que muchas veces se ve. Porque querer ocultar la corrupción en grandes niveles, así que ya conocemos en México, desde el PRI, PAN, etcétera, Morena, todo, es como querer esconder en tu casa una guayaba. Claro. Tarde que temprano el olor a guayaba te va a llevar a donde está la guayaba. Y en los actos de corrupción, pues lo que se ve no se pregunta. Familias que de la noche a la mañana, pues resulta que entran en jauja. Y si ya estaban en jauja, ahora están en jaujajazo, ¿cómo diría? En jaujajazo. Entonces, digo, el pueblo, a pesar de todo, el rancho es chico y todo se sabe mataril y lirón. Y antes de despedirme, pues mando un fuerte abrazo a Elizabeth Treviño. Ayer tuvo su bebé. Ella es hija de un fan permanente de este espacio, de don Francisco Treviño. Saludos, abuelo. Y como dice Luis Alberto Díaz... ¿Que haya regalo, Francisco? Sí, porque eso de que wiri no. Buenos días, Sinaloa. Gracias, Francisco. Y nos vamos a despedir con nuestro compañero Ernesto Martínez, quien se encuentra pendiente de esta situación que se ha reportado en la curva de Costa Rica. Ernesto, adelante, buenos días. Hola, ¿qué tal, Luis Alberto? Muy buenos días, y buenos días al auditorio de los noticieristas. Pues mira, Luis Alberto, para comentarte que este rumor que se había dado a conocer sobre una balacera que había acá en la Sindicatura de Costa Rica, donde nos encontramos totalmente en vivo y en tiempo real, pues hasta el momento no hemos encontrado nosotros tales indicios. En este instante estoy ya yo en una estación de gasolina que se encuentra en la entrada a Costa Rica, ya justo frente a las instalaciones de lo que viene siendo el Parque Industrial de Costa Rica, donde hay elementos de la Guardia Nacional aquí vigilando esta estación de gasolina, están alertas, pero en el trayecto no observamos ningún bloqueo, ninguna unidad de emergencia, tampoco miramos vestigios de balaceras. Encontramos vehículos militares, vehículos de los conocidos como rápidos y también camiones con tropas de la Secretaría de Defensa Nacional circulando por la carretera Culiacán-El Dorado, pero hasta el momento este reporte pues ha sido negativo, al menos por la carretera Culiacán-El Dorado en el tramo del Trébol de Costa Rica hacia el campo El 10 y también aquí en la Sindicatura de Costa Rica. Veníamos a cubrir un hecho de una persona asesinada a tiros. Esto sucedió entre las 3 y las 4 de la madrugada de este día viernes, cuando de manera extraoficial se dice esta persona estaba velando los restos de su mamá. Esta información de que sea familiar de esta persona fallecida no está confirmada, es lo que se ha dicho hasta el momento. Cuando llegó un grupo armado y lo asesinó a tiros entre las 3 y las 4 de la madrugada, y hasta el momento, hasta hace aproximadamente 15 minutos, no llegaba ni una autoridad a este lugar y solamente se miraba la carpa de la casa funeraria con el ataúd al fondo y el cuerpo sin vida de la persona tirado en medio de la calle, pero ninguna autoridad había llegado todavía. Luis Alberto, pues esta es la información desde Costa Rica, en Culiacán, Sinaloa. Entonces lo del Trébol todavía no está confirmado. No está confirmado, ya pasamos nosotros por el Trébol, ya recorrimos toda esa zona, no hay indicios de que haya habido balacera, al menos en estos minutos recientes. ¿Algún sonido en las parcelas se escuchó y se generó este caos entonces ahí? Probablemente fue cerca de unas tierras de cultivo. Hay un video que se ve, que se está circulando en las redes sociales, desconocemos si sea reciente, pero en lo que, te repito, en lo que viene siendo la carretera Culiacán-El Dorado, a la altura de lo que viene siendo el Trébol de Costa Rica, la carretera La 12,
por esta vialidad donde se había mandado ese video, no hay indicios de balaceras. Repitiendo, ¿la circulación hacia la salida a Mazatlán está libre? Está libre la carretera Culiacán El Dorado, hacia la Maxipista y hacia Costa Rica, están libres todas estas zonas. Así las cosas. Muchas gracias, Ernesto. Estamos pendientes, buenos días. Importante informarlo. Soy Luis Alberto Díaz, se queda en ¿Qué Vibra? El show del Mariconcho, y hay lotería para que esté muy atenta, muy atento. Le invito también a que se quede con nosotros en Vibra Radio, que la pase usted de lo mejor.